En el video se resuelve el siguiente ejercicio. Calcular la integral de línea sobre gamma de menos 3i más seno de x cuadrado de x más y cuadrado más 5x de y, donde gamma es la parte de la curva x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1, orientada en sentido antihorario, que se encuentra en el semiplano x mayor o igual que 0. Muy bien. Primero, intentemos identificar la curva sobre la cual queremos realizar la integración. Gamma en este caso corresponde a una parte de una elipse. ¿Sí? Notamos que esa elipse tiene eje menor en el eje X, está centrada en 0, 0, se mueve 2 unidades hacia la izquierda y derecha del origen por el eje X y 3 unidades hacia arriba y hacia abajo por el eje Y. Entonces, gamma correspondería, ¿cierto?, a esta parte de la elipse. Dice que está orientada la curva en el sentido antihorario. Si es que pensamos, por ejemplo, que está completa, ¿sí? En ese sentido se va a recorrer. ¿Ya? Esa es la curva gamma. El campo sobre el cual queremos realizar, ¿cierto?, la integral es un campo de dos variables y que arroja un vector de R2, o sea, es un campo de R2 a R2. La primera componente del campo es menos 3i más seno de x al cuadrado y la segunda componente del campo es y al cuadrado más 5x, ¿sí? Que en notación usual es p de x, y, q de x, y. Notamos entonces que este campo se encuentra bien definido, ¿sí?, en todo R2. Y adicionalmente es un campo de clase C infinito. Muy bien. Yo quisiera entonces utilizar el teorema de Green para hacer el cálculo sobre gamma. Sin embargo, no puedo realizar el cálculo directo porque el teorema de Green habla sobre fronteras de conjuntos y esta curva, gamma, no es una curva cerrada. Así que lo que vamos a hacer inicialmente es usar una curva auxiliar para encerrar una cierta región y poder aplicar entonces el teorema de Green. Voy a considerar entonces esta parte del eje Y con la orientación que estamos ahí dando en la figura, y a eso le vamos a llamar la curva mu. Entonces, si yo hago la concatenación de la curva gamma con la curva mu, eso lo voy a poder visualizar como la frontera orientada en sentido positivo, ¿sí?, del conjunto que está encerrado por esas dos curvitas. Ese conjunto omega. ¿Sí? Entonces es la frontera de omega con orientación positiva. Perfecto. Notamos entonces que el campo con el cual estamos trabajando no tiene ningún problema ni en la frontera ni al interior, ¿cierto?, de lo que queda encerrado por estas curvas. Por lo tanto, el teorema de Green nos dice que la integral sobre la frontera del conjunto en orientación positiva de f.dr va a ser igual a la integral doble de la región encerrada. ¿De quién? De la derivada de q respecto de x menos la derivada de p respecto de y. Perfecto. Vamos entonces a calcular las derivadas parciales que aparecen acá y también vamos a mirar esta integral de línea que tenemos al lado izquierdo de la igualdad. ¿Sí? Al lado izquierdo entonces, como la curva frontera orientada en sentido positivo es la concatenación, yo puedo separar, ¿sí?, en dos esa integral, como la integral de línea sobre gamma de f.dr más la integral sobre mu de f.dr. Esa es la integral que aparece al lado izquierdo de la igualdad. Y al lado derecho tenemos la integral sobre omega. ¿Cuánto vale la derivada de q respecto de x? Tenemos 5 menos la derivada de p respecto de y. Eso sería menos 3. Muy bien, entonces la integral doble que tenemos que calcular sería la integral sobre omega de 8 de a. Y eso es lo mismo que 8 veces el área de la región omega. Recordemos, ¿cierto?, que si uno tiene una elipse
que tiene eje mayor A, eje menor B, entonces el área de la elipse, vamos a decir E, esa parte, está dada por pi por A por B. En este caso, nuestra elipse, ¿cierto? Tiene uno de los ejes igual a 3 y el otro igual a 2, pero no estoy considerando la elipse completa, sino que solo la mitad. Entonces, el área de esta región omega va a ser pi por A por B, pero sobre 2. O sea, vamos a tener 3 pi como el área de esta región, ¿sí? Porque es la mitad de la elipse solamente. Y entonces yo puedo decir que la integral sobre gamma de f.dr más la integral sobre mu de f.dr, eso va a ser igual a 8 veces el área de la mitad de la elipse, y eso serían 24 pi. 24 pi. La integral que yo quiero es la integral sobre gamma de f.dr, y eso entonces corresponde a 24 pi menos la integral en mu de f.dr. Recuerden que mu, ¿sí?, es un segmento del eje Y que une, ¿cierto?, el punto 0,3 con el punto 0 menos 3, con el punto de abajo. Entonces acá yo lo que voy a hacer es cambiar la orientación de la curva. Voy a poner entonces más y voy a escribir aquí mu menos. ¿Y qué cosa es mu menos? Esto es mu normal, esto es mu menos. Sería el segmento del eje, pero ahora partiendo en el punto 0 menos 3 y llegando al punto 0,3. O sea, lo que hice fue cambiar la orientación en el fondo de mu. Muy bien. Mu menos se puede parametrizar de la siguiente forma. La coordenada x se mantiene siempre 0, la coordenada y es la que se mueve, y voy a hacer que el t vaya desde menos 3 hasta 3. Perfecto. Entonces, esto es 24 pi más la integral desde menos 3 hasta 3 del campo compuesto con la parametrización y en producto con la derivada de este caminito. 0, 1. Muy bien. Esto nos queda entonces 24 pi más la integral de menos 3 a 3. Aunque no es necesario, voy a mirar las dos componentes del campo. No es necesario porque, como la primera componente de la derivada vale 0, eso va a anular la primera componente del campo, ¿sí? Y solo importaría la segunda. Pero lo vamos a evaluar igual, ¿ya? Entonces, el campo con el cual estamos trabajando, menos 3t más seno de t cuadrado, lo evaluamos en 0t, ¿sí? Nos queda menos 3t más seno de 0 cuadrado. Y la segunda componente que nos quedaría, y cuadrado más 5t, si lo evaluamos, eso nos queda t cuadrado más 5 por 0, y eso multiplicado por 0,1 de t. Perfecto. Esto entonces es 24 pi más la integral de menos 3 a 3. Hacemos el producto punto. Notamos entonces que sobrevive el t cuadrado solamente. Y la integral que queremos calcular la podemos escribir así. Voy a usar paridad para hacer la reducción. Integral de 0 a 3 de t cuadrado de t. Continuamos con el cálculo. 24 pi más 2 t al cubo tercios entre 0 y 3. Y eso que nos queda finalmente, 24 pi más 2 por 3 al cubo tercios. Si evaluamos en 0 da 0. Eso es 24 pi más 2 por 9. Y eso es 24 pi más 18, que sería el resultado final. Muy bien, entonces en resumen, en este caso queríamos calcular la integral de línea sobre una curva que no era cerrada. Entonces el teorema de Green no es directamente aplicable. Usé una curvita auxiliar para cerrar. Y ahora, ¿cierto?, tenemos una región cuya frontera corresponde a la concatenación de esas dos curvas. Nos preocupamos de que la orientación sea la orientación positiva y hacemos uso del teorema del Green.
¿sí? Pasamos entonces desde la curva borde a la integral doble de la región encerrada de la diferencia q de x menos p de y. En este caso, esa integral doble no la necesité calcular, puesto que quedaba 8 veces el área de la región. Fuimos a calcular el área de la región directamente, porque era una figura conocida, hicimos los reemplazos y después entonces hicimos el traspaso de la integral que se nos pide calcular a la integral de una curva nueva, que es la curva auxiliar. Entonces la idea siempre acá es cerrar con una curva de manera tal que la integral resultante quede más simple que la integral original. No es la idea traspasar de una integral de una curva a otra y que la original sea más fácil que la primera, que es la que llegamos. Entonces la idea es completar, ¿cierto? Hacer este cierre con una curva donde el campo quede más simple, ¿sí? Para después realizar el cálculo. Y ahí hicimos el cálculo de la integral de línea y obtuvimos finalmente el valor, ¿sí? De la integral que queríamos.